Hola colegas, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí vamos a continuar con los huesos del tórax. Específicamente hablaríamos sobre la clavícula y escápula para así poder culminar ya con todos los huesos. Hay una particularidad antes de iniciar, es que propiamente dicha, ni la clavícula ni la escápula forman parte del tórax, pero sí la clavícula al articularse con el esternón forma un punto de apoyo muy importante. En realidad, la clavícula y la escápula lo que van a formar es la cintura pectoral o la cintura escapular también llamada. Pero no podemos dejar de pasar y luego cuando veamos miembros superiores ya va a ser prácticamente un pequeño repaso, ¿tá? Entonces, como les había mencionado, la cintura pectoral está formado por la clavícula anteriormente y la escápula posteriormente, ¿tá? Ellos forman, como les dije, el soporte de lo que sería la caja torácica propiamente dicha, ¿tá? Iniciaremos hablando sobre la clavícula. ¿Qué debemos de saber sobre la clavícula? Que presenta dos caras, que presenta dos bordes, dos extremidades y aparte de eso, que presenta una forma recurvada en forma de S itálica. Recuerden que la clavícula entra en la clasificación de huesos planos, pero de forma alargada. Entonces es un hueso prácticamente de discusión. En la literatura antigua la llamaban largo, luego plano. Como utilizamos la más actual, que sería la Target quinta edición, la decimos que es plano de forma alargada y que presenta la forma de una S itálica. ¿Okay? Entonces pasaremos a describir. A mí particularmente me gusta hacer una división de la clavícula, ¿tá? Aquí les dejo para que se puedan ubicar dónde es anterior, dónde es medial, dónde es posterior y dónde es lateral. ¿Qué conseguimos con ese corte? Conseguimos identificar el extremo más medial de la clavícula. ¿Y cómo sabemos entonces? ¿Por qué eso es importante? Ya que en la posición de la clavícula o en una clase práctica, en una entrega, en un examen, generalmente se pregunta qué lado es o se pregunta para colocar en posición anatómica. Aquí les paso una ayuda, por decirlo así, de que siempre la parte medial o la extremidad medial va a ser más gruesa, va a ser más redondeada, y si es más redondeada y tiene formato de una S itálica, significa que medialmente va a ser convexo, ¿ok? Y si es convexo anterior y medialmente, ¿cómo será posteriormente? Cóncavo. ¿Tá? Entonces él es, cuando hablamos de medial y posterior, él entonces, o la clavícula en realidad, va a ser cóncavo. Sucede el efecto contrario. ¿Por qué? Porque si el extremo medial era más grueso y más redondeada, el extremo acromial o el extremo lateral, en este caso todavía no designamos, pero el que se va a ubicar lateralmente va a ser más aplanada o achatada. Y una vez más el efecto contrario. Significa que lateral y posteriormente él va a ser cóncavo y posterior y lateralmente va a ser convexo. Miren cómo cambia entre convexo y cóncavo y convexo. Entonces llegamos a la conclusión de que esto es una clavícula del lado derecho en posición anatómica porque esto es anterior, esto es posterior, esto es lateral y esto es medial. Una vez que sabemos posicionar a la clavícula en posición anatómica, vale la redundancia, empezamos a describirla, ¿está? Habíamos dicho de que era un hueso plano. Al ser un hueso plano, automáticamente presentan dos caras. ¿Cuál es la característica que presenta la cara superior? Que es subcutánea, es lisa, es palpable en toda su extensión. Es muy fácil de explorar la clavícula. Una vez que colocamos la clavícula en posición, una vez más, clavícula del lado derecho, debemos de hacer una división. Esa división partiría por dos líneas verticales en un tercio medial, un tercio medio y un tercio lateral. ¿Para qué? Para poder ubicarnos en tiempo y espacio para poder describirla sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Veremos que en su tercio lateral ella va a ser prácticamente plana. Recuerden que habíamos dicho que presenta un formato aplanado o achatado y que era convexa ventralmente en sus dos tercios mediales.
habíamos dicho también en la imagen anterior. También les mencioné de que al ser subcutánea prácticamente no va a presentar inserciones musculares. En realidad, si hablamos en su parte media, eso suele confundir a los alumnos de medio a medial. Miren cómo aquí es medio y esto es medial. Aquí sucede lo mismo. Cuando la target se refiere a lisa en su parte media, significa bien en el centro del hueso, ¿ok? Donde no presenta inserción muscular. Vamos a aclarar más adelante lo demás. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las caras que se deslizan hacia los bordes, vemos las inserciones de 4 músculos. No diferencio origen e inserción porque actualmente, como diría la target, es nada más que inserción proximal o inserción distal, o inserción de origen e inserción distal. ¿Ok? Así que vamos a hablar solamente de inserción en este caso para no confundirlos. ¿Cuáles serían esas inserciones musculares entonces? O vestigios de inserción muscular en realidad. Vamos a encontrar una vez más, miren aquí para poder ubicarnos, anterior y medialmente vamos a encontrar el músculo pectoral mayor. Posteriormente y medial vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo. Anterior y lateral encontraremos al músculo deltoides. Posterior y lateral al músculo trapecio. Esto es muy importante, yo le pido siempre a los alumnos que lo escriban y que hagan, por más que sea un cuadrado. Yo en el cuadro, en el pizarrón, hago algo cuadrado. ¿Tá? Obviamente aquí con la tecnología es mucho más fácil, pero si hacen este esquema y lo diseñan va a ser mucho más fácil. Algo para aclarar, ya hablando sobre los bordes. Esos 4 músculos ocupan lo que serían los bordes anteriores y posteriores. ¿Tá? Significa que en el borde anterior, tercio medial, encontraré inserción del pectoral mayor. Borde posterior, en su tercio medial, él va a presentar al esternocleidomastoideo. Lo mismo lateralmente. Anterior y lateral, el músculo deltoides. Posterior y lateral al músculo trapecio. ¿Tá? Cuando hablamos de los bordes. ¿Qué nos diferencia en la cara inferior? Si la cara superior era lisa, palpable, subcutánea, en la cara inferior es todo lo opuesto. Aquí les dejo para una vez más orientarlos, solamente que tengan mucho cuidado porque aquí cambia, ya que esto sería posterior, esto sería anterior, aquí sería medial y aquí lateral, en una vista entonces inferior. ¿Qué podemos observar? Vamos a observar que es más accidentada que la cara superior, totalmente diferente a lo que tendríamos anteriormente. La primera estructura que vamos a describir aquí en su tercio medial es la impresión del ligamento costoclavicular. Por estar en color verde también nos da Netter la imagen de que es un ligamento o el recuerdo de un ligamento. En el medio, en el tercio medio, el surco para el músculo subclavio, su nombre ya lo dice, sub por debajo, clavio de clavícula. Entonces el músculo que se inserta allí lleva el nombre de subclavio. Y en el tercio lateral encontramos un foramen nutricio. Entre ese foramen nutricio podemos observar 2 accidentes también que vamos a llamarle de tubérculo conoideo y línea trapezoidea. Son palpables a la clavícula, dan para observar y son preguntas de exámenes prácticos frecuentemente. ¿Por qué quedan marcados el tubérculo conoideo y línea trapezoide? Les dije que está en verde y si está en verde es del ligamento, de Netter. Entonces, ¿cómo se llaman esos ligamentos? Mismo nombre. Para el tubérculo y la línea llevan el nombre de ligamento conoideo y ligamento trapezoide. Hay que recordar que ambos ligamentos forman parte de los ligamentos coracoclaviculares, o sea, de los ligamentos que van de la apófisis coracoides a la clavícula. Ahora sí hablaremos sobre las extremidades. Tenemos entonces, por ser un hueso alargado, que describirlas. Una extremidad o la primera extremidad que vamos a ver es medial, es la extremidad external, pueden llamarlo como les parezca, ¿verdad? Extremidad medial o extremidad external. También debemos de resaltar de que hay un músculo bien en su porción superior y medial, inclusive yendo hasta la cara inferior, que son inserciones del músculo esternoioideo o también conocido como esternocleidoioideo, que sería lo más correcto, ¿no? A mí como me gusta textud y nomenclatura antigua, quedo con esternoioideo, pero deben de saber que es el esternocleidoioideo. Y lateralmente tenemos a la extremidad acromial. ¿Okay?
Una vez más, pueden llamarla extremidad lateral o extremidad acromial, como a ustedes les parezca, ¿no? Entonces continuamos con la escápula. La escápula aquí ya les dejo claro que es un oso plano, ¿no? Entonces presenta un formato triangular, ¿no? Una vez un alumno me dijo que tenía forma de revólver, pero no, nada. Es triangular, se apoya sobre la parte superior, posterior y lateral del tórax, generalmente ocupa de la segunda a la séptima costilla, si hablamos en niveles. Presentan dos caras, tres bordes y tres ángulos. ¿Por qué? Habíamos dicho que presenta un formato triangular y es plano, por ende, dos caras, tres bordes y tres ángulos. Les dejo aquí siempre los números de lo que yo considero importante que ustedes conozcan, ¿ok? Iniciamos con la cara costal o cara anterior. Lo primero que debemos decir de la cara anterior o costal es que ella es cóncava. ¿Pero por qué es cóncava? Porque presenta justamente una fosa. Esa fosa es la fosa subescapular donde presta inserción al músculo homónimo, o sea, el músculo del mismo nombre que lleva la fosa. También tenemos expansiones musculares o de los fascículos musculares del músculo serrato anterior en toda su porción medial, pero de la cara anterior o costal. No hay mucho que decir. También podemos observar entonces los fascículos musculares. No hay mucho que decir, generalmente hay un foramen nutricio en su porción superior y dejan inserciones o dejan, perdón, impresiones que son las crestas de inserción, que son vestigios a nivel óseo, pero nada más importante. Entonces pasamos rápidamente a la cara posterior. La cara posterior ya sería lo contrario, ella es convexa y encontramos una estructura que inicia medialmente con base triangular, empieza a aumentar de tamaño dirigiéndose hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera, que es conocida como la espina de la escápula. Esa espina, una vez más, continúa ganando tamaño hasta terminar en una saliente ósea que es conocida como el acromion. ¿Por qué el acromion es muy importante a la hora de describirla? Porque presenta una cara superior que es superficial, también es subcutánea, se encuentra perforada por estructuras vasculonerviosas, más vasculares, está muy vascularizada. Un borde lateral, el borde es aquel que mira hacia la cavidad glenoidea o hacia la articulación glenohumeral lateralmente. Y una cara inferior que está protegiendo, por decirlo así, o recubriendo a esa articulación justamente y algunos músculos importantes de esa región. Pero, aparte de eso, hay otro espacio medialmente que sería el borde medial que mira hacia la apófisis coracoides o la escotadura espinoglenoidea. Vamos a ver más adelante cuál sería. ¿Por qué otra razón que la espina de la escápula es importante? Porque la espina presenta dos caras, una cara superior y una cara inferior. Obviamente la cara superior es la que se encuentra superficialmente y la inferior también es conocida como base. Prácticamente la describimos entonces en un formato triangular, ¿no? Sería prácticamente un formato triangular. ¿Y qué hace con eso los bordes? Encontramos tres bordes, un borde anterior, un borde lateral y un borde posterior. Aquí me apareció antes la animación, pero el borde posterior vuelve a dividirse en dos, un labio superior y un labio inferior. Entonces, tres bordes, un borde anterior, un borde lateral y un borde posterior. Y es el borde posterior el que se vuelve a dividir en dos labios. El labio superior para el músculo trapecio o para la inserción del músculo trapecio y un labio inferior para la inserción del músculo deltoides. El deltoides le va a dar formato al hombro y el trapecio le va a dar sostén justamente con la región cervical y la cabeza. Esa espina también realiza una división de la cara posterior en dos fosas. Una fosa superior que es la supraespinosa, supra de arriba, espinosa arriba de la espina, infraespinosa que significa por debajo de la espina. Ambas fosas se encuentran también cubiertas por músculo, que sería el músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso.
Aparte de eso, encontramos que hay una pequeña sobreelevación que da por observar aquí, una cresta como que lo delimita a la cara posterior de una superficie rugosa, ¿no? Que da inserción también a dos músculos, que son al redondo menor primeramente por arriba y al redondo mayor por abajo. Prácticamente en todas las estructuras anatómicas donde hay mayor o menor, generalmente primero es el menor y luego el mayor. ¿Tá? Algunas excepciones, pero recuerden, primero siempre el menor. Entonces, redondo menor y redondo mayor. Eso es en relación a la cara posterior. Empezamos hablando sobre los bordes. El borde medial, que sería esto, también se conoce como espinal o vertebral por estar mirando hacia la médula o hacia las vértebras, como quieran. A mí me gusta llamarlo de medial simplemente para poder ubicarme. Es fino, es delgado, prácticamente cortante y se encuentra cubierto por inserciones musculares. Habíamos citado anteriormente la inserción del serrato, que obviamente en esta imagen no da para ver porque es una imagen posterior, pero podemos marcar la presencia de los supraespinosos e infraespinosos. Exactamente, esos músculos que acabamos de mencionar también envían sus fibras hacia el borde medial. Aparte de eso, tenemos un músculo que se dirige hacia la región cervical, que es el elevador de la escápula o angular del omóplato, como quieran, tiene dos nombres, elevador de la escápula o angular del omóplato, omóplato, la costumbre del portugués, romboides menor, romboides mayor. Recuerden de la ley que les había dicho anteriormente, menor arriba, mayor abajo. ¿No? Borde lateral. En el borde lateral generalmente lo que hacemos es visualizar primeramente la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea, y les vuelvo a colocar, es aquella superficie articular que recibe la cabeza del húmero. Significa entonces que por arriba encontramos una pequeña sobreelevación, un tubérculo. Ese tubérculo es llamado de supraglenoide. Supra es de arriba, glenoide por la cavidad glenoidea. Entonces, un tubérculo supraglenoideo. Allí se inserta la cabeza larga o el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Y si existe uno supra, debe de existir uno infra. Ese tubérculo infraglenoide sirve para la inserción del tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Entonces, bíceps arriba, tríceps abajo. Yo siempre le digo el número 23 de Dani Alves o de Michael Jordan para poder recordar. Cuando hablamos del borde superior también él es delgado, él es cortante. Recuerden que él es triangular con base superior y vértice inferior, entonces por eso sabemos que está en posición anatómica. Primeramente encontraremos una incisura, una escotadura llamada simplemente de la escápula, o pueden llamarla escotadura coracoidea. Para mí es más fácil incisura, escotadura de la escápula. Encontraremos que un pequeño ligamento, que es conocido como el ligamento transverso superior, cierra en el cadáver, o en el ser humano, está cerrando este foramen y es por donde atraviesa el nervio supraescapular. Obviamente en hueso seco no da para ver, pero debemos de conocer de que este foramen, la importancia para bloqueos y demás, es que se encuentra cerrado y da paso al nervio supraescapular. Y en su borde medial encontraremos la inserción del músculo que corresponde a la región cervical, que es el vientre inferior del músculo homohioide. Continuando con los ángulos. En los ángulos, aquí me apareció antes, les pido disculpas, pero vamos a encontrar el proceso coracoides. Encontramos el proceso coracoides. Vamos a ver que es una saliente que primero se dirige hacia arriba, hacia adelante, para luego dirigirse hacia afuera. Esto es lateral. Entonces primero hacia arriba, hacia adelante y luego se dirige levemente hacia afuera. Esa es la apófisis coracoides. ¿Qué encontramos en los ángulos? En el ángulo superior encontramos primeramente que está formado por la unión del borde superior con el borde medial, ¿verdad? Iniciaremos hablando sobre los ángulos. Perdón,
se adelantó la imagen, pero encontraremos al ángulo superior. El ángulo superior es el que se encuentra formado por la unión justamente del borde superior con el borde medial o espinal. Entonces da lugar al ángulo superior. El ángulo superior es donde se inserta, como habíamos dicho, el elevador de la escápula o angular del omóplato. Por eso se le llama angular del omóplato, o se le llamaba porque está en el ángulo superior. Luego tenemos el ángulo inferior. El ángulo inferior es constituido por la unión del borde medial con el borde lateral. Entonces ahí se forma el ángulo inferior. Aquí es algo muy curioso porque aquí en realidad se desliza, sería lo correcto, pero también decimos que se inserta el músculo dorsal ancho. Es una articulación falsa, es una sinsarcosis. Por eso algunos dicen que está mal decir se desliza, otros dicen que está mal decir se inserta. Debemos de saber que por aquí pasa el músculo dorsal ancho, latísimo del dorso o latísimo dorsal, como quieran. Y luego tenemos una apófisis, que es la apófisis coracoides. La apófisis coracoides es la saliente que primeramente va hacia arriba, ¿tá? Hacia adelante ligeramente, para luego hacerse bien lateral, ¿tá? La apófisis coracoides presta inserción a tres músculos muy importantes. Las dividimos básicamente a la apófisis coracoides en una base. En su base se inserta un músculo muy importante en la región pectoral, que es el músculo pectoral menor, que va de la tercera, cuarta y quinta costilla, para luego encontrar a la apófisis coracoides. Y tenemos dos músculos aquí del brazo, que son el tendón del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Generalmente se insertan juntos y forman un tendón que es conocido como el tendón coracobíceps. Yo ya encontré las dos maneras, ya encontré separado y encontré juntos. Debo de admitir de que la mayoría de las veces las encontré juntas, formando el tendón coracobíceps, ¿sí? Y también la cavidad glenoidea, solamente para reforzar, que también da para ver el tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo alrededor de la cavidad, donde se insertan solamente a modo de repaso: cabeza larga del bíceps braquial, cabeza larga del tríceps braquial. Para terminar, no podíamos dejar de mencionar a los ligamentos porque son más que importantes. Primeramente, vamos a encontrar a un ligamento que va hacia la cara superior de la apófisis coracoides a la cara inferior de la clavícula, y otro también al lado, que son, recuerdan, los ligamentos conoides y ligamentos trapezoides, ¿no? Que habíamos mencionado en la cara inferior de la clavícula. Y también encontramos, para terminar, con un ligamento que es el ligamento coracoacromial, que va de justamente el borde lateral de la apófisis coracoides hacia la extremidad lateral del acromio. Entonces, por eso se recibe el nombre de coracoacromial. Y solamente reforzando, me había olvidado, pero también reforzando un poco de lo que les había mencionado, le había dibujado, es el ligamento transverso superior, por donde atraviesa el nervio supraescapular. Y aquí, entonces, una vez más, llegamos al final de clavícula y escápula. Espero que hayan disfrutado y les haya sido útil. Aquí les dejo un abrazo una vez más a la gente de la Sociedad Científica Académica de Anatomía Humana, que siempre está presente, ¿okay? Entonces, un abrazo y hasta la próxima.